¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com en YouTube? Muchas gracias porque nos brindan, nos regalan estos minutos de su tiempo. Siempre queremos traer temas que sean de bendición para ustedes, por eso oramos por ello y le pedimos al Señor que todo lo que hagamos en la redcristiana.com de verdad y de corazón sea de bendición para la gente que pase por aquí, por este canal. Hoy nos acompaña gratamente, como siempre, nuestro queridísimo pastor Ronald Torres de Venezuela. Y el tema de hoy tiene que ver con esas preguntas que nos hacemos cotidianamente, por ahí tomándonos un café, compartiendo con amigos, con la gente de la iglesia, con gente que no va a la iglesia. Es decir, de esos temas cotidianos que uno dice, esto vale la pena aterrizarlo en la palabra. ¿Y qué mejor que nuestro querido pastor Ronald Torres? ¿Qué es y cómo descubrir nuestro propósito de vida, querido pastor? Bienvenido como siempre. Gracias, Iván, y a toda la gente linda de la Red Cristiana. Gracias por estar ahí siempre y por hacer este tipo de preguntas que siempre hay sus dudas. Y pues cuando uno la aterriza en la palabra, como tú dices, uno como que tiene más claridad. Y siempre estoy convencido como pastor que el manual de nuestra vida es la palabra, este librito negro, que se llama Biblia. Amén. No es cualquier libro, es el libro de la vida. No como en la película que hay por ahí que se llama el libro de la vida, no, este es el libro de la vida. Este Amén. sí, este sí. Quiero comenzar con el texto. Vámonos al principio. Siempre, otra vez, pastor, al principio en Génesis. ¿Dónde ocurrió todo? Porque si tú quieres saber cuál es el propósito de algo o por qué algo fue creado, tienes que ir al manual del creador. O sea, por qué lo construyó. De hecho, cuando uno va a comprar una mesa, una silla que uno no sabe cómo armar, ¿verdad? Viene con un manual. Viene con unos tornillos, viene con unos destornilladores, te dice ponga el A con el B con el C con el D, y entonces vas armando como un rompecabezas. Porque obviamente si tú de una u otra manera rompes la bolsa o sacas de la caja la mesa o el contenido que está adentro, cuando te das cuenta dices, ¿qué hago yo con este poco de piezas? A mí como que me sobran tornillos. Hay gente que le sobra tornillos. Yo he Sí. aprendido algo aquí no sobran tornillos. Aquí los tornillos, cuando usted compra algo en los Estados Unidos, todo viene con un manual y los tornillos no sobran ni faltan. Eso es, si usted le está sobrando un tornillo o le está faltando, o puso uno donde no era, o le faltó colocarlos. Y pues Dios nos creó con un propósito, ¿verdad? De que primero el propósito por el cual fuimos creados fue para adorar y glorificar el nombre de Dios. De hecho, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señorad de los peces del mar, de las aves del cielo y en toda la bestia que se mueve en la tierra. Número uno, el propósito es fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Y dice que gobernar. A mí me gusta esta parte porque dice que gobiernes o que te enseñorees sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se mueve en la tierra. En ningún momento dice aquí que señorees sobre otro ser humano, que señorees sobre tu prójimo. En ningún momento la palabra dice eso. O sea que cuando ya uno ve que a las personas que tienen poder quieren señorear sobre otro ser humano, el propósito ahí está distorsionado. Por ahí, número uno. Ujú. Interesante eso, porque dice que señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo y toda bestia que se mueve. Entonces, cuando nosotros queremos buscar el propósito de Dios, ahí está el inicio, y quiero leer otra palabra que está ahí en Juan 5:17, porque si queremos un modelo del propósito de Dios, pues, ¿qué modelo que Jesús? ¿Qué modelo que el Hijo de Dios? Y mira lo que dice Juan 5:17. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino por lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores cosas que mostrará de modo a vosotros que nos maravillaremos, ¿no? Dice la palabra. Entonces, si nosotros queremos saber el propósito de Jesús, ¿cuál era? Número uno, agradar al Padre. Número dos, hacer la voluntad del Padre.
Eso era el propósito de Jesús. Entonces, cuando vemos esto, te dicen, pastor, pero ese era Jesús, pero yo quiero saber qué va a pasar con mi vida. Sí, pero es que si estamos hablando del creador, tenemos que ir al manual. El manual nos dice, ya leímos en Génesis 1:27, por qué fuimos creados y a imagen de quién fuimos creados. Jesús viene a la tierra, nos da el modelo de vida de cómo es conseguir el propósito, y tú consigues el propósito cuando consigues la voluntad de Dios. Mucha gente hace esta pregunta, Iván, no sé si la has escuchado. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Sí, Esa no es totalmente. una pregunta correcta. Pero la he escuchado todo el tiempo. Pero verdad que las he escuchado. Y yo Sí. me imagino que usted que está ahí y nos está viendo ahora en el mismo, me imagino que usted también habrá dicho, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Quiero decirle algo, le tengo una mala noticia. La pregunta no es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La pregunta es cuál es la voluntad de Dios. Porque preguntas incorrectas generan respuestas incorrectas. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, ahí en Juan 5:17, 19 y 20, vemos que Jesús se estaba alineando por lo que el Padre decía. Quería hacer la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros tenemos muchos sueños, tenemos muchas metas, y eso no está mal, eso está bien. Pero si esas metas no están alineadas a la voluntad de Dios, irremediablemente uno va a terminar frustrado. Porque yo veo, hay gente que ha alcanzado sus sueños, y me imagino que tú los conoces, y han alcanzado sus sueños, y llegan a la meta del sueño, y se siguen sintiendo igual como que si no lo hubiesen alcanzado. ¿Sí o no? Ujú. Cuando una persona dice, es que yo quiero generar mucho dinero, ganar dinero porque yo quiero vivir bien. Y cuando de verdad generas ese dinero, que logras la meta de comprarte la casa, de que vives bien, sientes que todavía te hace falta algo. Eso se llama propósito. Esa partecita se llama propósito, y solamente el propósito lo consigues en Dios. Solamente Jesús puede llenar ese vacío emocional que no lo llena la prosperidad, que no lo llena una posición, que no lo llena el poder, que no lo llena el prestigio, ¿ven? Que no lo llena ninguna. De hecho, por ahí tengo unas 5P. Ahora ya vimos las 3P, otro día hablamos de las 5P. Sí, sí, De hecho, mucha gente fue muy comentado ese video de las tres T. sí, sí. Y entonces cuando tú consigues la voluntad de Dios, hablando del propósito, o sea, el propósito va ligado a la voluntad de Dios. Consigues el propósito haciendo la voluntad de Dios. No puedo conseguir el propósito si no hago la voluntad de Dios. Y tú mira, pastor, ¿cómo aterrizo eso en una vida de una persona por ejemplo, que no es cristiana? ¿Verdad? Vamos a poner el término así, que no es cristiana. Número uno, si no conoces al Creador, si no tienes una relación con el Creador, pues vas a alcanzar muchas metas. Y claro que sí, lo que el hombre se propone lo alcanza, Iván. En lo que el hombre se ha De hecho, hay una historia en la Biblia de la Torre de Babel, que Ujú. es que querían llegar al cielo y Dios tuvo que intervenir, porque ellos creían que ese era el propósito. Claro. Ojo. Pero son logros, y creo que ahí es So- donde confunde uno las cosas. para allá, Logros con el propósito. para allá voy. Es que, mira, tú estás conectado. Esos son logros, metas, sueños que tú te pones. Pero mientras no consigas tu propósito de vida, que es ser hijo de Dios, ¿verdad? Y estar conectado al Padre que te creó, porque cuando vemos el modelo de Jesús, Jesús decía que no hacía nada sin que el Padre no se lo mostrara. Y nosotros los seres humanos muchas veces hacemos cosas, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que Dios nos tiene que dar un camino, o que Jesús, o nos tienen que mostrar un mapa. Y la palabra es clara en eso. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, no existe tal camino, el camino es Cristo. No existe tal verdad, la verdad es Cristo. No existe tal vida sin Cristo. Él es la vida. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Para que una persona tenga propósito, tiene que saber cuál es el camino, cuál es la verdad y tener vida. Entonces, esos tres es Jesús. Entonces, cuando tú tienes esas tres cosas, camino, verdad y vida, que es Jesucristo, tu propósito está hecho. Porque ahora vemos que Dios puso a trabajar a Jesús en el propósito. ¿Cuál era el propósito? Tú que eres cristiano, y te hago una pregunta aquí como pastor. ¿Cuál tú crees que era el propósito de Jesús, Iván? Darnos vida eterna.
salvarnos, limpiarnos del pecado, tomar nuestro lugar. El propósito de Jesús era enseñarnos al Padre, dice, y en esto consiste la vida eterna, Juan 17, en que nosotros conozcamos al Padre. En eso consiste la vida eterna. O sea, que Jesús vino fue a enseñarnos a vivir. Entonces, cuando nosotros vemos el modelo de Jesús, o sea, no puedo hacer cosas que no estén fuera de Dios, porque puedo alcanzar logros, sueños, metas, pero siempre voy a tener un vacío. Y hay personas que obviamente dicen, y esa es una pregunta muy típica, ¿cuál es mi propósito, pastor? ¿Cuál es mi propósito? Siempre digo que la palabra tiene un llamado, porque esa es otra pregunta. ¿Cuál es mi llamado, pastor? ¿Cuál es mi llamado? Hermano, el llamado se hizo hace 2000 años, ir y hacer discípulo. Porque soy discípulo y hago discípulo. Soy discípulo y hago discípulo. Creo que, por ejemplo, tú me preguntas, Pastor Ronald, ¿cuál es tu propósito en esta vida? Hermano, lo tengo claro. Yo soy un discípulo de Jesús que hago discípulo para Jesús. Clarito. Clarito lo tengo. Entonces, cuando tú tienes, pastor, pero claro, que usted lo tiene claro. No, no. Es que la palabra me dice cuál es mi propósito. Mi propósito dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando yo hago el propósito de Dios, cuando yo hago el propósito de todo lo demás, dice la palabra Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No busco el reino de Dios porque quiero saber cuál es mi propósito, no, busco el reino de Dios porque el reino de Dios es Cristo. Y cuando yo entiendo que Cristo es el reino de Dios, yo puedo encontrar mi propósito en Él. Fuera de Él, Iván, lamentable el caso, no podemos hacer nada. Amén. Más Nada. claro el agua, como decimos nosotros, más claro el agua. No sé si tienes alguna pregunta, pero o sea, no es, o sea, no es tan eso está como lo que claro. pasa es que, claro, muchas personas dicen, no, pastor, pero claro, usted la tiene clara porque usted es pastor y tal. No. Claro. Yo pienso, está muy claro tu punto de vista y aterrizado en la palabra, no tiene ninguna duda. El punto, creo yo, querido pastor, es desde el punto, no sé, desde el ángulo humano. Creo yo que por ahí es por donde pasa de repente esa confusión, en donde desde el ángulo humano nos preguntamos, pero ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cierto? Y quisiera Claro. una respuesta un poco más entendible, más fácil de entender, de comprender. Mira, tu propósito es tal cosa, sin confundir con los logros, pastor, sin confundir con los logros, pero sí poder tener como claro en nuestro corazón, en nuestra mente, decir, mire, mi propósito de vida, como lo acabas de responder tú, yo soy discípulo y quiero hacer discípulos. Eso está claro, eso lo tienes claro. Pero ese ser humano común y corriente, como nosotros, como cualquiera de nosotros que uno dice, estoy aprendiendo, estoy conociendo la palabra, todavía no sé muchas cosas, ¿cuál será mi propósito de vida? Por ahí, por ese lado, es que hay una gran inquietud, pastor. Sencillo, Iván. No me gusta meterme en la parte humanística Sí, porque descontextualizo lo que dice la palabra, ¿no? claro, claro. Pero quiero decirle algo. ¿Cómo yo descubrí o cómo yo sé cuál es mi propósito? Cuando yo empecé a tener una relación íntima, real y personal con aquel que me creó. Amén. Yo no te puedo decir cuál es tu propósito. No, o sea, yo diría, o sea, no te lo Es muy puedo decir. personal, es muy Es individual. personal. Ya. Y entonces, pero ¿cómo yo descubro o cómo yo sé? O sea, porque todos fuimos creados por Sí. parte de Dios y para adoración, para ser discípulos, pero cuando yo digo, ok, aquí es que yo encajo, esa es una relación íntima con Dios, personal y real. Hay De que ir otra a la manera, fuente, hay que ir a la fuente. hay que ir a la fuente, porque ¿sabe? Si usted le dice, mira, que tú tienes un llamado a pastor, que tú eres profeta, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú tienes un ministerio, que tú vas a ser empresario, que tú vas a ser multimillonario, que ese es tu propósito, que tu propósito es alcanzar a esto, a lo otro. Si no tienes una relación íntima, real y personal con Dios, No, no vas a descubrir el propósito. Y eso es lo que hacía Jesús. Él tenía una relación íntima con el Padre. De hecho, cuando él iba a ir a la cruz, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces nosotros a veces oramos a Dios, ¿verdad? Y oramos así, Señor, que se haga tu voluntad. Y entonces cuando se hace la voluntad de Dios, no, Señor, pero entonces Dios no respondió. No, sí respondió, se hizo la voluntad de Dios. No se hizo tu voluntad ni mi voluntad. Por ejemplo, cuando oramos por alguien, cuando están enfermos, cuando oramos por un negocio y ese negocio no se da,
O cuando oramos por algo muy espiritual, porque a veces cuando estamos buscando propósito queremos espiritualizar todo. No, yo voy a ayudar a los niños eh, necesitados, que no tienen zapatos. Y entonces empiezo a espiritualizar aquel proyecto y meter a Dios en el proyecto, cuando de verdad Dios no nos mandó a hacer eso. Si tú descubres cuál es el propósito, ojo, no estoy diciendo que eso no sea hacer buenas obras, por supuesto, todos tenemos que hacer buenas obras, ¿verdad? Porque la fe sin obra es muerta, pero eso es parte de hacer obras. Ahora, ese es parte de un logro. Oye, mira, monté una fundación, gloria a Dios, pero es el propósito. Porque hay gente que yo me imagino, tú en el medio secular, hay gente que te dice, yo no sé qué hace esta persona, él no tiene voz para cantar, pero él dice que canta. Canta. ¿Sí o no? Sí, sí, Yo creo que se equivocó. sí. Yo lo veo más o menos como, no sé, como músico, como persona que tiene ideas para una letra, pero no porque canta. Entonces dice, se equivocó de propósito. No, es que no lo tiene claro, porque tenemos dones y talentos. Ahora, los talentos son innatos, nacen con uno. Los dones son depositados por Dios para edificación de la iglesia. O sea, cuando tú tienes un don por parte de Dios, el don de predicar, el don de la oración, el don de fe, el don de ayuda, el don de misericordia, el don de enseñanza, es para edificación de la iglesia. Entonces, cuando también pasa eso, confundimos los talentos con los dones, entonces cuando mezclamos todo aquello, es como un cóctel, es como un cóctel porque dice, wow, pero todo esto está mezclado y solamente con una pregunta, ¿cuál es mi propósito? Lo puedes descubrir en una relación íntima, real y personal con tu creador. De otra manera, o sea, decirte algo más, decirte, mira, léete tal libro, sí, te recomiendo un libro, léase la Biblia, este es el manual de vida. Y de verdad, cuando tú sabes, tú tienes paz en tu corazón. Por ejemplo, yo como pastor, ahora que si se quiere decir, descubrí mis propósitos, sí, pastorear, pero mi propósito es hacer discípulos que hagan discípulos para Jesús. No importa dónde estén, no importa cómo estén, Dios es el que transforma. Y una vez transformado por el poder de la palabra de Dios, la persona logra entender, dice, ay, para esto fue que yo nací. Por ejemplo, yo creo que tú no tienes duda que tú naciste para ser locutor. No, aquí estoy y aquí vamos. Y has pasado vendavales y has pasado procesos, pero no tienes la menor duda. Y ahora, mira lo bonito de esto, que tú estás usando un talento que Dios te dio, que lo usaste en mucho tiempo para el mundo, y en un don que Dios te dio, porque tienes un don también de la enseñanza, ¿verdad? Y porque cuando uno escucha a Iván Van, dice, wow, reflexiono, wow, esto me hizo reflexionar. Tienes Gracias. un don y tienes un talento, pero lo que estás haciendo edifica el cuerpo de Cristo, Amén. donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos pertenecemos a eso. Entonces, claro, anda mucha gente leyendo libros. Quiero decirle algo, el mundo no tiene nada que enseñarnos a los cristianos, a los que seguimos a Jesús. ¿Usted quiere buscar una enseñanza? Búsquela acá. Hay sabiduría, hay de verdad, este propósito en ese libro. Y muchas veces nosotros, mira, no, pastor, pero ¿cómo usted dice eso? Si de verdad que nosotros aprendemos, sí, vamos a una universidad. De hecho, yo fui a la universidad, yo me gradué de ingeniero. Hoy que yo vengo entonces le decía al Señor, y yo me gradué de ingeniero y yo no estoy ejerciendo la ingeniería. La ejercí un tiempo en mi país, tuve una constructora, tuve una compañía, pero no era mi propósito. Increíblemente yo me gradué de ingeniero porque así un familiar lo quiso, un tío, que le agradezco mucho, bendigo su vida, porque así lo quiso. Y tú te tienes que graduar de eso porque esa es la carrera que da dinero. Y yo me imagino que mucha gente que está viendo ahora mismo la red cristiana ha hecho cosas porque otros le dijeron. Es que yo creo que tú eres músico. Es que yo creo que tú eres abogado. Es que yo creo que la familia necesitamos un médico, Iván. Yo creo que tú eres médico. Como, ¿verdad que en la familia siempre dice, necesitamos un médico y un abogado? Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente estudia esas carreras o hace eso porque algún familiar lo inculcó, pero no porque era el propósito de Dios. No era ni su vocación, tal vez. De hecho, ¿cuántas veces no hemos visto médicos que tú dices, es verdad que este no parece médico? O abogado que tú dices, un abogado tan tímido como esta persona. O sea,
En la corte lo van a agarrar y lo van a picar. Sí. Y entonces, o sea, es como que tú dices, wow, conclusión, aterrizando esto. ¿Cómo consigo mi propósito? En una relación íntima, real y personal con Dios. No puedo saber cuál es mi propósito, ¿verdad? Si no sé cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, lo primero que yo tengo que conocer es cómo conozco la voluntad de Dios, pastor. Porque usted me está diciendo el propósito. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Igualmente, en una relación íntima, real y personal. O sea, yo no hago nada sin que Dios no me lo dirija. Porque muchas veces nos ponemos a hacer cosas. De hecho, a hacer proyectos, Iván, que lo que hacemos es perder tiempo y dinero. ¿Cuántas cosas tú no has hecho o yo no he hecho, o usted que está ahí viéndome, que verdaderamente no han dado fruto? Simplemente porque usted, yo creo que funciona y no ha funcionado. Porque, como que la gente dice, es que eso lo aprendí en la Universidad de la Vida. Y quiero decirle, les tengo una buena noticia. Yo no sé si usted sabía cómo se llama el rector de la Universidad de la Vida. Se Jesús. llama Dios. Ajá. Y muchas veces tenemos que pasar la materia de humildad, la materia de arrogancia, la materia de consejería, la materia de sabiduría. Y muchas veces repetimos una y otra vez la misma materia. Y es que yo aprendí en la Universidad de la Vida. Pues le tengo una noticia. El rector de la Universidad de la Vida se llama Dios. Y si no aprendemos la lección, seguiremos repitiendo una y otra vez el mismo semestre, la misma materia, y la llevaremos una y otra vez al mismo lugar sin salir de la centrífuga. Así que mi propósito en una relación íntima, real y personal con mi creador. Ojo, para los que me están aquí dicen, no, pastor, pero usted habló mucho de la Biblia. Yo quiero decirle algo. Dios, Jesús, no es una religión, es una relación. Y cuando usted tiene una relación con Dios, usted se conecta con Dios a través de su palabra, de la oración, usted puede entender muchas cosas. Pero obviamente mucha gente dice, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo busco a Dios, pastor. No, los seres humanos no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Entonces, cuando Él nos piensa a buscar, de hecho, si usted está aquí viendo ahora este video, es porque Dios te anda buscando para enseñarte tu propósito. Amén. Lamentablemente, muchas veces nos vamos. Y no lo pares, no lo pares, porque si lo estás viendo, es porque Dios te anda buscando a ti. No caíste aquí en este video por casualidad, no entraste en este canal por casualidad. Dios te anda buscando para enseñarte tu propósito en tantos años de vida que no sabes cuál es. Excelente. Y con esa nos quedamos, seguir siendo obedientes en esta universidad de la vida, tener una buena relación con el rector, con Dios, para poder entender mucho más, un poquito más Amén. allá de lo que nuestra limitada mente humana puede comprender. Y eso se consigue, como bien lo dices, querido pastor, a través de la oración y una verdadera y genuina relación con Cristo Jesús. Así que ahí está el mensaje del propósito. Vamos a buscarlo, vamos a conocerlo. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. A orar y a relacionarnos con Dios a través de Jesús de manera genuina y real, y vamos a seguramente, sin duda alguna, a entender cuál es nuestro propósito de vida. Querido pastor, ¿dónde te consiguen los que pasan por aquí, por la rxn.com? Vengan a nuestro canal, Pastor Ronald Torres, ahí en YouTube, y en @CD Miami, la iglesia acá en Miami, Centro de Esperanza, y @Pastor Ronald Torres. En Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí nos pueden conseguir. Y pues siempre es una bendición, ¿verdad? Poder ser de ayuda y aportar un poco. A veces, a veces muchas personas no entienden, pero a medida que tú te vas relacionando con Dios, vas comprendiendo. De hecho, me ha pasado mucho en los discípulos, pastor, pero es que yo no entiendo, es que yo no entiendo, es que yo no entiendo. Lo que pasa es que el proceso de transformación lleva tiempo, no es automático, no es porque tú ves un video ya te transformaste, no, eso es mentira. La transformación no es instantánea, la transformación es un proceso. Y en esa transformación es que tú conoces el propósito. Amén. Así que, Ivancito, gracias por una vez más por la invitación a la Red Cristiana y a todas las personas lindas que se conectan a este canal. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Muchas gracias, nuestro querido pastor Ronald Torres de Venezuela. Si usted no se ha suscrito al canal de la redcristiana.com, lo invitamos para que lo haga. Es gratuito. Tocan la campanita, hacen clic, clic en la campanita y se van a dar cuenta de todos los materiales que subimos permanentemente aquí en este su canal de la redcristiana.com en YouTube. Pasen la voz. Esperamos que todos estos materiales, estos contenidos, estos mensajes siempre
sean de bendición para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y permiso. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.